Imagina un mundo donde la maldad se ha convertido en la norma. Un planeta que, en lugar de reflejar la bondad y el orden de su creador, se ha sumergido en violencia, corrupción y oscuridad moral. Las risas de los perversos ahogan el llanto de los inocentes, y la voz de la justicia parece apagarse. En ese escenario, el cielo se abre no para bendecir, sino para juzgar. No es una leyenda, ni un mito. La Biblia relata que hubo un día en que las aguas cubrieron toda la tierra, borrando del mapa civilizaciones enteras, dejando solo un hombre, su familia, y la promesa de un nuevo comienzo. Esta no es la historia del diluvio como te la contaron de niño. Es la historia real, intensa, y cargada de detalles que nos muestran la justicia y la misericordia de Dios en una sola obra maestra de juicio y redención. Desde el principio, Dios había creado la tierra como un lugar perfecto, un escenario donde la vida florecía en armonía y la justicia se respiraba en cada rincón. Sin embargo, con el paso de las generaciones, la humanidad comenzó a desviarse. Lo que inició con una simple desobediencia en el Edén se convirtió en una cadena interminable de maldad, corrupción y violencia. La Escritura nos dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, Génesis 6, 5, una frase que no solo describe un momento histórico, sino un estado espiritual profundo. El corazón humano estaba totalmente inclinado hacia el mal. El pecado no se limitaba a actos aislados, sino que impregnaba todo pensamiento y todo deseo. La Biblia afirma que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6, 5. Esto significa que la humanidad había perdido el deseo de buscar lo bueno, lo puro y lo justo. Las conversaciones giraban en torno a engaños, las alianzas se basaban en intereses egoístas, y la violencia era tan común que se aceptaba como parte de la vida diaria. No había un solo rincón en la sociedad que no estuviera contaminado por la corrupción moral. La violencia se había convertido en un lenguaje universal. El Génesis también señala que la tierra estaba llena de violencia, Génesis 6, 11, una violencia que no solo se manifestaba en guerras o asesinatos, sino también en abusos de poder, opresión de los débiles y explotación de los inocentes. Este clima de brutalidad constante creaba una atmósfera de miedo y desconfianza, donde la vida humana perdía su valor y el respeto mutuo prácticamente había desaparecido. La corrupción no se limitaba a los actos externos, sino que nacía en el corazón. Jesús, siglos después, confirmaría esta verdad al decir que del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias, Mateo 15, 19. En los días previos al diluvio, esto era una realidad evidente. Los hombres y mujeres vivían en un estado constante de rebelión contra Dios, y esa rebelión era visible en cada aspecto de su cultura. Uno de los factores más oscuros que aceleró la corrupción de la humanidad fue la mezcla de linajes que menciona Génesis 6, 2, cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esta unión prohibida trajo consecuencias espirituales devastadoras, generando una generación que despreciaba la santidad y se burlaba de las leyes divinas. El resultado fue una humanidad que no solo se apartó de Dios, sino que se volvió activa enemiga de su voluntad. La idolatría también había tomado el corazón de las naciones. En lugar de adorar al Creador, comenzaron a rendir culto a la creación y a fabricar dioses falsos que reflejaban sus pasiones más bajas. Tal como Romanos 1, 23 lo describe, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Este abandono de la adoración verdadera terminó por justificar cualquier tipo de conducta inmoral. Lo más alarmante es que este estado de corrupción era generalizado. No se trataba de un grupo pequeño de rebeldes, sino de una humanidad entera cuya brújula moral estaba rota. Génesis 6, 12 declara que miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La expresión toda carne indica que la desobediencia y la maldad eran la norma,
y los justos eran una minoría casi invisible. A los ojos de Dios, este nivel de degradación no podía continuar indefinidamente. La paciencia divina tiene un límite cuando la maldad amenaza con destruir por completo lo que Él ha creado. Por eso, en Génesis 6:3, Dios pronunció una advertencia: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Este fue un tiempo de gracia para que la humanidad se arrepintiera, pero también un anuncio claro de que el juicio vendría. El ejemplo de esa generación nos recuerda que la corrupción moral no aparece de la noche a la mañana, sino que crece lentamente, alimentada por decisiones equivocadas que se repiten una y otra vez. La sociedad antediluviana llegó a un punto en que su conciencia estaba tan endurecida, que ya no podían distinguir entre el bien y el mal. Esto mismo explica por qué Jesús advirtió que, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, Mateo 24:37, comparando el final de los tiempos con aquel tiempo de corrupción total. Dios es amor y misericordia, pero también es justo y santo. En el relato del Génesis, su decisión de limpiar la tierra no fue un acto impulsivo, sino la consecuencia inevitable de un análisis profundo de la condición humana. Después de observar que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, Génesis 6:12, el Creador determinó que la única forma de preservar la justicia era remover la fuente de la corrupción. Este raer mencionado en Génesis 6:7 significa eliminar completamente, sin dejar rastro, para que el mal no siguiera multiplicándose. Lo sorprendente es que esta decisión no fue tomada con frialdad. La Escritura revela que Dios dijo: me arrepiento de haberlos hecho, Génesis 6:7. Este arrepentimiento no implica un error en su plan, sino el profundo dolor de un padre que ve a sus hijos destruirse a sí mismos. Es un lenguaje humano que nos permite comprender que el juicio de Dios nace del amor, no de la indiferencia. Él no es un espectador que observa desde lejos, sino un creador que siente profundamente la rebelión de su creación. En su paciencia, Dios no ejecutó el juicio de inmediato. En Génesis 6:3 declaró: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, mas serán sus días 120 años. Ese periodo fue un tiempo de gracia, un lapso suficiente para que las personas escucharan la advertencia y cambiaran. Durante ese tiempo, Noé se convirtió en pregonero de justicia, 2 Pedro 2:5, advirtiendo a la gente del juicio venidero, aunque la mayoría ignoró su mensaje y continuó en sus prácticas corruptas. El alcance del juicio divino no se limitó al hombre. Dios dijo que destruiría desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, Génesis 6:7. Esto muestra que el pecado del ser humano afecta a toda la creación. La naturaleza entera había sido puesta bajo el cuidado del hombre, Génesis 1:28, pero al corromperse el corazón humano, el resto de la creación también sufrió las consecuencias. El diluvio, por lo tanto, fue una purificación total, no solo moral sino física. Este acto también fue una demostración del principio espiritual que Pablo más tarde explicaría: la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. La generación antediluviana había sembrado maldad de forma constante y ahora recogería la cosecha inevitable. Aunque desde la perspectiva humana pueda parecer extremo, desde la perspectiva divina era un acto de justicia para preservar la posibilidad de un mundo donde el bien pudiera florecer nuevamente. Dios no se complace en la muerte del impío, como dice Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Sin embargo, cuando el corazón se endurece al punto de rechazar todas las advertencias, el juicio se convierte en el único medio para frenar la propagación del mal. En los días de Noé, este fue el momento decisivo, la línea había sido cruzada. La decisión divina de limpiar la tierra también nos muestra que el juicio de Dios es selectivo y justo. Él no destruyó indiscriminadamente, sino que preservó la vida de aquel que halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Esto revela que aun en medio del castigo,
Dios tiene un plan de salvación para los que permanecen fieles. El arca de Noé no fue un improviso, sino la manifestación tangible de esa gracia selectiva. Además, este evento nos enseña que el juicio de Dios siempre viene precedido por un aviso. Tal como en los tiempos de Jonás, cuando Nínive tuvo la oportunidad de arrepentirse, Jonás 3, 4, la humanidad antes del diluvio también tuvo su oportunidad. La diferencia es que Nínive escuchó y se volvió a Dios, mientras que la generación de Noé cerró sus oídos. Jesús mismo advirtió, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, Mateo 24, 39, dejando claro que la ignorancia voluntaria es una condena segura. Finalmente, la decisión de limpiar la tierra mediante el diluvio es un espejo profético. Así como esa generación fue juzgada por el agua, la Escritura revela que el mundo actual será juzgado por fuego, 2 Pedro 3, 6-7. El relato del diluvio, entonces, no es solo historia, sino advertencia viva de que el Creador no permitirá que la corrupción se perpetúe para siempre. Hoy, como entonces, Él llama a la humanidad a arrepentirse antes de que el tiempo de gracia llegue a su fin. En resumen, la determinación divina de borrar la maldad en los días de Noé fue el acto de un Dios que ama tanto la justicia como a su creación. No fue un castigo impulsivo, sino una respuesta necesaria para detener la corrupción total y ofrecer un nuevo comienzo. El diluvio es, al mismo tiempo, una advertencia para los que persisten en el mal y una esperanza para quienes, como Noé, deciden caminar con Dios. En medio de una generación donde la violencia y la corrupción eran la norma, el nombre de Noé brillaba como una luz en la oscuridad. Mientras toda carne había corrompido su camino, él permanecía íntegro, apartado de la corriente del mal. La Biblia afirma que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, Génesis 6, 8, lo que significa que su vida era agradable a Dios, no por perfección absoluta, sino por su fe y obediencia. En un mundo que vivía de espaldas al Creador, Noé decidió caminar en la dirección opuesta. El texto bíblico lo describe con una frase poderosa: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, Génesis 6, 9. Ser justo no se refiere a una justicia propia, sino a vivir conforme a los estándares divinos, y perfecto en sus generaciones indica que su integridad no estaba contaminada por la corrupción de su tiempo. El hecho de que caminó con Dios evoca la misma intimidad que tuvo Enoc, Génesis 5, 24, un andar constante en obediencia y comunión. La gracia que Noé recibió no fue un privilegio arbitrario. Dios ve el corazón, y en el de Noé encontró humildad y disposición para obedecer. Hebreos 11, 7 explica que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. La fe de Noé se manifestó en acciones concretas, no en palabras vacías. Él creyó en lo que Dios dijo, aunque sus contemporáneos lo consideraran absurdo. En una época donde la gente vivía para sus propios deseos, Noé fue un predicador viviente de la justicia. 2 Pedro 2, 5 lo llama pregonero de justicia, lo que indica que su vida y sus palabras advertían sobre el juicio venidero. Sin embargo, al igual que los profetas posteriores, Noé predicó en un contexto de burla y rechazo. La gente veía el arca como un monumento a la locura, sin darse cuenta de que era la puerta a la salvación. Lo que distingue a Noé no es solo su fe, sino su obediencia exacta. Cuando Dios le dio instrucciones precisas para la construcción del arca, el texto repite 2 veces la misma declaración: e hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Así lo hizo, Génesis 6, 22, 7, 5. No cuestionó las medidas, no propuso modificaciones, no pidió atajos. Su obediencia fue completa, lo que demuestra que la fe verdadera siempre va acompañada de sumisión a la voluntad divina. El carácter de Noé también nos enseña que es posible vivir en santidad aunque el entorno esté completamente corrompido. Jesús, al hablar del fin de los tiempos, comparó esos días con los de Noé, Mateo 24, 37-39, indicando que,
Así como él se mantuvo fiel en medio de una generación perversa, también los creyentes deben perseverar hoy. Noé no se dejó arrastrar por la presión social, y esa resistencia lo convirtió en el hombre elegido para preservar la vida. Es importante notar que la gracia que Noé halló no fue un escape del sufrimiento, sino la provisión de Dios para atravesar el juicio. Construir el arca tomó décadas de trabajo arduo, esfuerzo físico y resistencia emocional frente a la incredulidad de la gente. La gracia no lo eximió del esfuerzo, sino que le dio las fuerzas para completarlo. Esto nos recuerda que la gracia de Dios no es una licencia para la pasividad, sino el poder para obedecer en medio de la adversidad. La historia de Noé también revela que la salvación de uno puede extenderse a los suyos. Génesis 7:1 registra las palabras de Dios: «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación». La fe de Noé no solo aseguró su vida, sino también la de su familia. Esto cumple el principio espiritual reflejado más adelante en Hechos 16:31, «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa». Además, la vida de Noé muestra que la gracia de Dios es suficiente para sostener a alguien en cualquier época. Si él pudo permanecer firme en un mundo donde la maldad era continua, también hoy es posible vivir en justicia y comunión con Dios. La clave está en el mismo secreto que él tuvo: caminar con Dios diariamente, mantener la fe en sus promesas y obedecer sus mandatos sin reservas. En conclusión, Noé no fue un héroe por su propia fuerza, sino un hombre que confió plenamente en Dios y actuó en consecuencia. Su historia es un testimonio de que, incluso cuando la corrupción es universal, Dios siempre tiene a alguien que le es fiel. Hallar gracia ante los ojos de Jehová es posible para todo aquel que, como Noé, decide creer, obedecer y caminar con su Creador, sin importar cuán hostil sea el mundo que lo rodea. Cuando Dios decidió salvar a Noé y a su familia del inminente juicio del diluvio, no lo dejó a la improvisación. Le dio instrucciones precisas para construir el medio de salvación, el arca. La orden comenzó con el material: «Hazte un arca de madera de gofer». Génesis 6:14. Aunque la Biblia no explica qué tipo de madera era, la tradición sostiene que se trataba de un material resistente y duradero, capaz de soportar la presión del agua durante meses. Desde el principio, vemos que el plan de Dios es siempre detallado, y no deja lugar para inventos humanos cuando se trata de salvación. El diseño incluía compartimientos internos: «Harás aposentos en el arca». Génesis 6:14. Esto no solo servía para separar a los animales por especie y a las personas, sino que reflejaba orden y previsión. La salvación divina no es caótica, sino perfectamente organizada. Cada espacio tenía un propósito, cada medida respondía a una necesidad. Dios no solo estaba rescatando vidas, sino preservando un equilibrio para el nuevo comienzo que vendría después del diluvio. Uno de los detalles más importantes era la impermeabilización. «La calafatearás con brea por dentro y por fuera». Génesis 6:14. La brea, un tipo de resina, sellaba completamente la madera para evitar filtraciones. Esto representa cómo la salvación de Dios es segura y completa. Cuando Él cubre, lo hace de tal forma que nada externo puede penetrar para destruir lo que Él protege. Así como el arca estaba sellada, la vida de quien confía en Dios está cubierta por su protección. Dios también dio las dimensiones exactas, y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Génesis 6:15. Un codo medía aproximadamente 45 centímetros, lo que significa que el arca tenía unos 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho, y 13 metros y medio de alto. Era una construcción gigantesca para la época, más parecida a un barco mercante moderno que a una embarcación pequeña. Esto confirma que la obra de Dios siempre excede la lógica humana. La estructura incluía 3 niveles. «Harás en ella 3 pisos». Génesis 6:16. Cada piso tenía un propósito distinto. El primero para los animales más grandes y pesados,
el segundo para otras especies y provisiones, y el tercero para la familia de Noé. Este diseño aseguraba la estabilidad del arca y facilitaba la convivencia durante el tiempo que estarían encerrados. Dios, en su sabiduría, había pensado en cada detalle logístico para que la vida pudiera mantenerse sin colapsar. Un solo acceso estaba permitido, la puerta del arca la pondrás a su lado. Génesis 6, 16. Esto es un detalle cargado de simbolismo. Solo había una entrada, un único camino para escapar del juicio. Jesús más tarde usaría esta misma idea para decir, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. Juan 10, 9. En el diluvio, no había múltiples opciones. Quien quisiera vivir debía entrar por la puerta que Dios había establecido. La iluminación y ventilación también estaban previstas. Harás una ventana, y la acabarás a un codo de elevación por arriba. Génesis 6, 16. Esta abertura, ubicada en la parte superior, permitía que entrara la luz y circulase el aire, vital para los meses de encierro. Incluso en medio del juicio, Dios provee luz y aire fresco a los que Él protege, recordando que la salvación no es solo sobrevivir, sino vivir bajo su cuidado. La precisión de las instrucciones muestra que la salvación no se improvisa. Si Noé hubiera decidido cambiar las medidas o los materiales, el arca no habría resistido las aguas. La Biblia dice que hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Así lo hizo. Génesis 6, 22. La exactitud en obedecer fue la clave para que el arca cumpliera su propósito. Esto nos enseña que la fe verdadera se expresa en seguir la palabra de Dios tal como Él la da, sin añadir ni quitar. Es interesante que el arca no tuviera velas ni timón. Noé no la construyó para navegar, sino para flotar. Esto significa que su seguridad no dependía de su habilidad como piloto, sino de la dirección de Dios. En medio del juicio, el arca estaba completamente en las manos del Creador, lo que enseña que la salvación no depende del esfuerzo humano, sino del cuidado divino. El plan de Dios para preservar la vida no se limitaba a Noé y su familia. Desde el inicio, su propósito incluía a toda criatura viviente que Él había creado. En Génesis 6, 19 ordenó, de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Esto revela el corazón compasivo del Creador, que cuida de su creación incluso en medio del juicio. Aunque el diluvio sería un evento de destrucción, también sería un acto de preservación. El mandato especificaba que debían entrar macho y hembra, Génesis 6, 19, garantizando así la continuidad de las especies después del diluvio. Este detalle muestra que Dios no solo pensaba en la supervivencia inmediata, sino en el futuro de la vida en la tierra. El equilibrio de género en cada especie aseguraría la reproducción y el restablecimiento del orden natural cuando las aguas se retiraran. El Creador estaba preparando no solo una salvación temporal, sino un nuevo comienzo para toda forma de vida. Dios también indicó que de los animales puros entrarían más ejemplares. En Génesis 7, 2 dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, macho y su hembra. Los animales limpios serían usados posteriormente para sacrificios y para alimento, como se confirma en Génesis 8, 20, cuando Noé ofreció holocausto al salir del arca. Este detalle subraya que Dios no deja nada al azar, sino que provee con anticipación lo necesario para la adoración y la subsistencia. La logística de reunir a los animales fue un acto sobrenatural. En Génesis 7, 9 se afirma que vinieron de 2 en 2 a Noé, al arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. No fue Noé quien salió a capturarlos, sino que Dios mismo guió a las criaturas hacia el arca. Este hecho demuestra que la creación obedece a la voz de su Creador y que, aun en medio del juicio, toda la naturaleza está sujeta a su autoridad. Este llamado a salvar a los animales también nos habla de la interdependencia de la creación. El hombre, creado para señorear sobre los animales, Génesis 1, 28, tenía ahora la responsabilidad de protegerlos.
Noé y su familia se convirtieron en guardianes de la biodiversidad del mundo, custodiando la vida durante los meses de encierro. Era un recordatorio de que el liderazgo humano sobre la naturaleza implica cuidado, no explotación. La inclusión de los animales en el arca es un reflejo del carácter de Dios, quien, como dice el Salmo 36, 6, salvas a hombres y animales, oh Jehová. Esto nos enseña que su compasión abarca a toda su creación y que el propósito divino no es solo salvar almas humanas, sino restaurar todo lo que fue afectado por el pecado. El diluvio, aunque devastador, no fue el fin de la vida, sino un reinicio cuidadosamente planeado. Este proceso de salvación animal también tenía un componente espiritual. Así como los animales dependían de Noé para entrar en el arca, la humanidad depende de Cristo para entrar en la salvación. Sin la intervención del hombre justo que obedeció, ninguna criatura habría sobrevivido. De la misma forma, sin la obra de Cristo, ningún ser humano podría escapar del juicio venidero. El arca era el único refugio para los animales, así como Jesús es el único refugio para nosotros. Juan 14, 6. El cuidado de los animales dentro del arca habría sido una tarea constante y exigente. Alimentarlos, limpiar sus espacios y mantener el orden durante meses requería disciplina y dedicación. Esto ilustra que la salvación no es un evento aislado, sino un proceso que implica responsabilidad continua. Noé y su familia no solo recibieron la gracia de Dios, sino también la tarea de administrarla bien. Cuando el diluvio terminó y las aguas se retiraron, los animales salieron junto con Noé para repoblar la tierra. Génesis 8, 19. La vida volvió a expandirse, cumpliendo el propósito de Dios. Cada especie que caminó fuera del arca era un testimonio viviente de la fidelidad divina y de la obediencia de un hombre que siguió las instrucciones al pie de la letra. El inicio del diluvio no fue un evento repentino e improvisado, sino un momento exacto marcado en el calendario divino. La Biblia registra con precisión el tiempo, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Génesis 7, 11. Este detalle demuestra que Dios tenía un día señalado para ejecutar su juicio, y que nada ocurrió antes ni después del momento establecido. Así como el juicio del diluvio tuvo fecha exacta, también el juicio final de la humanidad llegará en el tiempo que Dios ha determinado. La descripción bíblica del inicio es impactante. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Esto indica que no solo llovió desde el cielo, sino que también se desbordaron aguas subterráneas con una fuerza incontenible. La corteza de la tierra, tal vez fracturada por movimientos sísmicos, liberó reservas de agua que habían estado ocultas desde la creación. El diluvio no fue simplemente una lluvia prolongada, sino un cataclismo global que transformó el planeta entero. A la vez, la Escritura declara que las cataratas de los cielos fueron abiertas. Génesis 7, 11. La expresión sugiere que el cielo, como si tuviera compuertas, liberó torrentes de agua. Durante 40 días y 40 noches, Génesis 7, 12, la lluvia no cesó. El agua caía de manera ininterrumpida, empapando la tierra hasta que desaparecieron todos los puntos altos. Este número 40, repetido en otras partes de la Biblia, simboliza pruebas y juicios, indicando que el diluvio fue tanto un castigo como una purificación. Antes de que las aguas cayeran, Dios mismo cerró la puerta del arca, y Jehová le cerró la puerta. Génesis 7, 16. Este gesto es profundamente simbólico. No fue Noé quien decidió cuando ya no podía entrar nadie más, sino Dios. Una vez que él cerró, la oportunidad de salvación terminó. Este acto nos recuerda que el tiempo de gracia tiene un límite, y que llega un momento en el que las puertas de la misericordia se cierran definitivamente. Con la puerta cerrada, la lluvia comenzó y la tierra empezó a inundarse rápidamente. Los ríos se desbordaron, los mares reclamaron territorios, y las aguas subterráneas emergieron con violencia. Las personas que habían ignorado las advertencias de Noé por más de un siglo empezaron a sentir el peso de su incredulidad. Sin embargo, era demasiado tarde.
Jesús, al describir el fin de los tiempos, dijo, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mateo 24, 39, mostrando que la ignorancia voluntaria conduce a la perdición. El agua siguió subiendo hasta cubrir todos los montes más altos bajo los cielos. Génesis 7, 19 declara, y las aguas prevalecieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, fueron cubiertos. La expresión prevalecieron indica que las aguas no solo cubrieron, sino que dominaron la superficie, borrando las fronteras conocidas y sumergiendo toda la geografía bajo un mismo océano global. El diluvio no distinguió entre ricos y pobres, jóvenes o ancianos, poderosos o débiles. Génesis 7, 21 dice, y murió toda carne que se movía sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. El juicio de Dios es imparcial. Todos los que no estaban en el arca perecieron, sin excepción. Esto subraya la verdad de Romanos 2, 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Durante esos días, el arca no fue un barco que navegara buscando destino, sino un refugio flotante completamente confiado al cuidado divino. Noé y su familia oían los rugidos de las aguas, el estruendo de los relámpagos y el crujir de la tierra, pero estaban seguros dentro. El arca era más que madera y brea, era el símbolo tangible de la fidelidad de Dios para con quienes confían en Él. El inicio del diluvio fue, para los que estaban fuera del arca, el comienzo del fin. Pero para los que estaban dentro, fue el inicio de un viaje hacia un nuevo comienzo. Esta dualidad nos recuerda que el mismo evento que trae destrucción para unos, puede ser salvación para otros, dependiendo de la posición que se tenga frente a Dios. El agua que mató a los rebeldes fue la misma que levantó el arca a un lugar seguro. El diluvio no fue un desastre local ni un evento aislado en un rincón del planeta. Fue un juicio total que borró civilizaciones enteras, dejando tras de sí un mundo irreconocible. La Escritura lo dice sin matices, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Génesis 7, 23. Esto significa que toda forma de vida que respiraba fuera del arca fue aniquilada, sin distinción de especie, estatus o región. La extensión del juicio era global, y su propósito, erradicar la corrupción que se había infiltrado en cada rincón de la creación. Antes del diluvio, la humanidad había alcanzado un nivel de organización y cultura mucho más avanzado de lo que a veces imaginamos. Génesis 4 describe ciudades, oficios como la música, la metalurgia y la ganadería. Pero toda esa estructura social y cultural estaba impregnada de violencia y pecado. Lo que parecía progreso era, en realidad, una sofisticación del mal. Por eso, cuando vino el diluvio, no solo desaparecieron personas y animales, sino también las ciudades, las tradiciones y las construcciones humanas, borrando cualquier rastro físico de esas civilizaciones antiguas. El lenguaje que usa la Biblia es contundente. Fueron raídos de la tierra. Génesis 7, 23. El verbo raer implica limpiar hasta no dejar rastro, como quien pasa una herramienta sobre una superficie para dejarla lisa. Esto nos habla de un juicio que no fue parcial ni dejó restos de lo viejo para mezclarse con lo nuevo. Dios no quería que el pecado de aquella generación contaminara la era que vendría después del diluvio. Este juicio también nos muestra que la justicia de Dios es tan real como su misericordia. En Génesis 6, 13 ya había advertido, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. No se trató de una acción impulsiva, sino de un veredicto pronunciado con antelación y cumplido exactamente como fue dicho. La generación antediluviana tuvo tiempo para arrepentirse, pero rechazó la oportunidad. Jesús retomó esta historia para advertir sobre el juicio venidero, como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lucas 17, 26. La gente de aquel tiempo comía, bebía, se casaba y se daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Luego, el diluvio vino y destruyó a todos.
El Señor enfatizó que el juicio llega de forma repentina para quienes viven despreocupados, y que la rutina puede ser el camuflaje perfecto para la condena inminente. Es probable que, mientras el agua subía, las personas buscaran refugio en las colinas y montañas, aferrándose a la esperanza de que la tormenta pasara. Pero y las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días, Génesis 7, 24, eliminando cualquier posibilidad de supervivencia fuera del arca. La magnitud del juicio fue tal que no quedó lugar alto que no fuera cubierto por las aguas, Génesis 7, 19-20. Este acto también fue una purificación del planeta. Al eliminar la civilización perversa, Dios estaba preparando la tierra para un reinicio. Así como un campo enfermo debe ser quemado para que pueda brotar nueva vida, la tierra necesitaba ser limpiada de la violencia y la corrupción que la consumían. El diluvio no solo fue castigo, sino también el primer paso hacia la restauración del orden original. La lección espiritual es clara: lo que no se alinea con la voluntad de Dios, tarde o temprano, será removido. Pedro, al reflexionar sobre este evento, escribió: el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego en el día del juicio. 2 Pedro 3, 6-7. El diluvio, entonces, es una sombra del juicio final que vendrá, esta vez no con agua, sino con fuego. En medio de este juicio total, la Biblia resalta un detalle esperanzador: quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, Génesis 7, 23. Esta frase es un recordatorio de que, aunque el castigo sea absoluto, Dios siempre preserva un remanente. El arca fue el único lugar seguro en todo el planeta, y simboliza la salvación en Cristo, quien es nuestro refugio en el día del juicio. Cuando las aguas del diluvio finalmente retrocedieron y el arca descansó sobre los montes de Ararat, lo primero que hizo Noé al salir no fue explorar el nuevo terreno ni buscar alimento, sino adorar a Dios. Y edificó Noé un altar a Jehová. Génesis 8, 20. Este acto revela su corazón agradecido y su prioridad espiritual: reconocer que la salvación que él y su familia habían experimentado provenía únicamente de la misericordia divina. La adoración fue su primera respuesta ante la vida nueva que comenzaba. En ese altar, Noé ofreció holocaustos de todo animal limpio y de toda ave limpia. Génesis 8, 20. Esto implica que, desde antes de entrar al arca, Dios ya había previsto que hubiera más ejemplares de animales limpios para este propósito. Génesis 7, 2. El sacrificio era una ofrenda completa, símbolo de entrega total, y un recordatorio de que la vida preservada debía consagrarse nuevamente al Creador. Noé no ofreció lo sobrante, sino lo mejor de lo que tenía. La reacción divina a este acto fue inmediata: percibió Jehová olor grato. Génesis 8, 21. En la Biblia, este lenguaje indica aceptación y complacencia ante la adoración sincera. No se trataba del olor físico del sacrificio, sino del significado espiritual. La obediencia, gratitud y reverencia de Noé eran un deleite para Dios. Fue entonces cuando el Creador pronunció una promesa que cambiaría el curso de la historia. Dios dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Génesis 8, 21. Aquí vemos un contraste notable. Dios reconoce que la naturaleza humana sigue inclinada al mal, pero aún así decide no volver a destruir todo ser viviente como lo hizo en el diluvio. Esto es pura gracia. La misericordia triunfa sobre el juicio, no porque la humanidad lo merezca, sino porque Dios decide actuar con paciencia. El pacto que Dios estableció con Noé fue amplio y universal. En Génesis 9, 11 lo reafirma diciendo: estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Esta promesa no era solo para Noé, sino para todas las generaciones futuras y para toda criatura viviente. Dios estaba declarando que el ciclo de la vida continuaría sin ser interrumpido nuevamente por un juicio de agua a escala global. Como señal visible de este pacto,
Dios colocó mi arco en las nubes. Génesis 9, 13. El arco iris se convirtió desde entonces en un recordatorio eterno de que, aunque las nubes se acumulen y la lluvia caiga, nunca más el agua cubrirá toda la tierra para destruirla. Este símbolo no dependía de la fidelidad del hombre, sino de la fidelidad de Dios. El arco iris es, por tanto, un testimonio constante de su promesa inquebrantable. Lo importante de este pacto es que no fue condicionado a la obediencia humana. A diferencia de otros pactos posteriores, donde la bendición dependía de cumplir mandamientos, este pacto de preservación fue unilateral. Dios se comprometió por sí mismo a cumplirlo. Esto refleja lo que más tarde se diría en 2 Timoteo 2, 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. La estabilidad de la tierra después del diluvio está asegurada por la fidelidad de Dios, no por el mérito del hombre. Este pacto también establece un patrón profético. Así como Dios salvó a Noé y a su familia antes del juicio del agua, también salvará a su pueblo antes del juicio final por fuego. 2 Pedro 3, 7. El pacto con Noé es, en cierto modo, un anticipo de la salvación en Cristo, quien nos libra de la ira venidera. La gracia que preservó la vida después del diluvio es la misma gracia que ofrece hoy vida eterna a todo aquel que cree. El pacto de Dios con Noé transformó el miedo en esperanza. Aquellos que vivieron el diluvio pudieron haber temido que otra catástrofe igual volviera a ocurrir. Pero la palabra de Dios y la señal del arco iris aseguraban que el mundo continuaría. Esto les permitía trabajar, sembrar y multiplicarse sin la sombra constante de un juicio inminente. Era la confirmación de que la misericordia de Dios daba espacio para que la vida floreciera de nuevo. Cuando las aguas del diluvio se retiraron y la tierra comenzó a secarse, Dios no solo pronunció palabras de promesa, sino que las acompañó con una señal visible para toda la creación, el arco iris. En Génesis 9, 13 declara: Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Esta afirmación establece que el arco iris no es simplemente un fenómeno meteorológico, sino un recordatorio divino de una promesa eterna. El arco iris aparece en un momento específico, después de la tormenta. Esto tiene un significado espiritual profundo, pues la señal de Dios surge precisamente cuando las nubes aún están presentes, pero la luz del sol irrumpe en medio de ellas. Así, el arco iris proclama que incluso cuando las nubes del juicio se ciernen, la misericordia de Dios brilla, asegurando que la destrucción total por agua nunca volverá a repetirse. En Génesis 9, 14 Dios reafirma: Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. No se trata de un adorno en el cielo, sino de una señal con propósito: recordar a Dios mismo su pacto con la creación. Es un lenguaje antropomórfico que nos permite comprender la fidelidad divina. Aunque Él nunca olvida, usa el arco como una garantía visible para nosotros y como símbolo de su memoria eterna. En Génesis 9, 15, Dios añade: Y me acordaré del pacto mío, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. El verbo acordaré no implica que Dios pueda olvidar, sino que reafirma que su pacto está activo y vigente. Cada vez que un arco iris cruza el cielo, es como si Dios estuviera diciendo: Mi promesa sigue en pie, la tierra continuará mientras yo lo determine. Cf. Génesis 8, 22. Es importante notar que este pacto y su señal no están limitados a la humanidad, sino que incluyen toda carne que hay sobre la tierra. Génesis 9, 17. El arco iris es, por tanto, un pacto cósmico. Abarca personas, animales y el planeta mismo. Esta amplitud nos recuerda que el cuidado de Dios por su creación es integral y que su misericordia abarca mucho más de lo que a veces imaginamos. La forma del arco iris también tiene un mensaje implícito. En la cultura antigua, el arco era símbolo de guerra y juicio, pero en este caso el arco está orientado hacia arriba, no hacia la tierra, como si Dios colgara su arma, indicando que la etapa del juicio por agua había terminado. Es un gesto visual de paz y descanso,
confirmando que la batalla contra la corrupción global por medio del diluvio había llegado a su fin. En el resto de la Biblia, el arco iris aparece en contextos de gloria y majestad divina. En Ezequiel 1:28 el profeta describe: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Y en Apocalipsis 4:3, Juan ve alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Esto conecta la señal del pacto con la presencia de Dios mismo, elevándola de símbolo climático a emblema celestial. Espiritualmente, el arco iris nos recuerda que la misericordia de Dios siempre sigue al juicio. La generación de Noé experimentó el peso de la justicia divina, pero las generaciones posteriores tendrían la certeza de que, aunque las nubes se formaran y la lluvia cayera, el pacto estaba vigente. El arco iris es una declaración visual de que el juicio pasado no se repetirá de la misma manera, y que la gracia de Dios sostiene la estabilidad de la tierra. Cada vez que vemos un arco iris, somos llamados a recordar no solo la promesa de Dios, sino también nuestra responsabilidad. El pacto garantiza que el mundo no será destruido por agua, pero no significa que podamos vivir sin rendir cuentas. El apóstol Pedro advierte que, aunque el mundo antiguo pereció por agua, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego. 2 Pedro 3:6-7. El arco iris es una señal de paz temporal que apunta a un juicio final diferente. La historia del diluvio universal es, ante todo, un testimonio de la justicia y la misericordia de Dios actuando al mismo tiempo. Comienza con un mundo corrompido en su totalidad, donde todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. La humanidad, lejos de arrepentirse, profundizó en su violencia y su rebelión, ignorando las advertencias divinas. En este escenario, Dios tomó la decisión de limpiar la tierra, no por capricho, sino para detener una espiral de corrupción que amenazaba con destruir todo vestigio de bondad y verdad. Noé se convierte en el punto de inflexión de la historia. Mientras todos vivían sin temor de Dios, él halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8, y decidió caminar con él en obediencia. La fe de Noé no fue un sentimiento abstracto, sino una confianza activa que se tradujo en la construcción de un arca gigantesca, siguiendo cada instrucción divina sin alterar un solo detalle. En un mundo que se burlaba de su misión, Noé perseveró durante décadas, demostrando que la verdadera fe es perseverante, aun en medio de la incomprensión y el rechazo. El arca no fue solo una embarcación, fue el medio diseñado por Dios para preservar la vida. Con materiales, medidas y estructuras precisas, el Creador estableció un refugio que resistiría el cataclismo que se avecinaba. En ella, Noé no solo llevó a su familia, sino también a cada especie de animal, macho y hembra, siguiendo la orden divina. Esta inclusión de los animales revela que el plan de Dios siempre abarca a toda su creación, y que su cuidado se extiende más allá de la humanidad. El inicio del diluvio fue un evento marcado por la precisión del tiempo y la magnitud del poder de Dios. En el año 600 de la vida de Noé, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Génesis 7:11. Lluvias incesantes y aguas subterráneas se unieron para cubrir incluso los montes más altos. Lo que para los que estaban dentro del arca fue el comienzo de la salvación, para los que quedaron fuera fue el inicio de un juicio sin escapatoria. El diluvio borró civilizaciones enteras. Todo lo que el hombre había construido, todo lo que había desarrollado culturalmente, desapareció bajo las aguas. El juicio fue total, quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. Génesis 7:23. Este hecho no solo demuestra la justicia divina, sino también su selectividad. Dios preserva a los justos aún en medio del castigo global, asegurando un remanente para un nuevo comienzo. Cuando las aguas se retiraron, Noé no salió a reclamar la tierra como un conquistador, sino que primero edificó un altar a Jehová. Génesis 8:20. Este acto de gratitud desencadenó una promesa divina:
no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Génesis 8, 21. Así nació el pacto con Noé, una garantía de que nunca más un diluvio destruiría toda la tierra, y cuya señal visible sería el arco iris. El arco iris, puesto en las nubes, Génesis 9, 13, se convirtió en un recordatorio eterno de la fidelidad de Dios. Cada vez que apareciera tras la lluvia, sería una proclamación visual de que, aunque las tormentas vengan, el juicio por agua no volverá a repetirse. Es un pacto universal, no solo con los hombres, sino con toda criatura viviente, y un símbolo de la paz de Dios con su creación. El nuevo comienzo de la humanidad vino acompañado de bendición y responsabilidad. Dios dijo a Noé y sus hijos: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Génesis 9, 1. El hombre recibió la tarea de reconstruir la sociedad bajo principios de respeto a la vida y justicia. Sin embargo, el episodio de la embriaguez de Noé reveló que, aunque el mundo había sido limpiado físicamente, el corazón humano seguía necesitando ser transformado por la gracia. La historia del diluvio no es solo un relato antiguo, es una advertencia y una esperanza. Advierte que la paciencia de Dios tiene un límite y que el juicio puede llegar cuando el hombre lo ignora, pero también muestra que Dios siempre ofrece un camino de salvación para quienes escuchan su voz. Así como el arca fue el único refugio en aquellos días, Cristo es el único refugio hoy para escapar del juicio venidero. Juan 14, 6. En definitiva, el diluvio universal es la gran lección de que el Creador gobierna con justicia perfecta y misericordia abundante. Nos recuerda que la obediencia puede salvar no solo nuestra vida, sino la de aquellos que nos rodean, y que después de cada tormenta, Dios puede traer un nuevo amanecer. La pregunta que deja abierta es la misma que resonaba en los días de Noé. Cuando llegue el día del juicio, ¿estaremos dentro o fuera del arca? Así como Noé abrió la puerta del arca para un nuevo comienzo, hoy yo abro esta invitación para ti. Si esta palabra ha tocado tu corazón y quieres seguir descubriendo las maravillas y lecciones que Dios nos dejó en su palabra, suscríbete a este canal y acompáñanos en cada nueva historia. Comparte este mensaje con otros, para que ellos también puedan encontrar refugio en la verdad. Dale like si crees que más personas necesitan escuchar esta enseñanza. Y escribe en los comentarios qué parte de este relato más habló a tu vida. Porque así como en los días de Noé, cada palabra que escuchamos puede ser el llamado de Dios para guiarnos hacia un nuevo amanecer.